Ahora sí. Ahora sí, vamos a comenzar. Romanos 8:28. ¿Ok? Y les digo, vamos a introducir primeramente. ¿Ok? Lo que vamos a observar el día de hoy básicamente es qué significa ser un creyente. Cuando tú y yo estamos hablando de acerca de nuestro cristianismo y nosotros decimos, yo soy cristiano, yo soy creyente, ¿a qué te refieres? ¿Ok? ¿Qué es lo que estás intentando comunicar con eso? Porque lo que hace Romanos 8:28 es que nos muestra dos características de un creyente. Dos características. Dice primeramente, los que aman a Dios. ¿Quiénes son los creyentes? Los que aman a Dios. ¿Sí? Primera característica, los que aman a Dios. Ya lo observamos hace unas sesiones, pero ahorita nos toca la segunda característica. La segunda es los que conforme a su propósito son llamados. Los que conforme a su propósito son llamados. En otras palabras, si tú quisieras definir quién es un cristiano, tú dirías, son los que son llamados conforme al propósito de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que dice este texto. Y ojo, tenemos que aprender nosotros a conocernos a nosotros mismos como la palabra dice que somos, ¿sí? Como la palabra nos llama. En este caso, la palabra de Dios nos está ayudando a conocer quién es un verdadero creyente. Romanos 8:28 está diciéndonos quién es un verdadero creyente. Entonces vamos a concentrarnos en esta última parte. Voy a comenzar leyendo el versículo y vamos a conocer quiénes somos nosotros como creyentes. ¿Quiénes somos? ¿Ok? Dice Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y lo que nos vamos a concentrar el día de hoy es la última parte. La repito, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? O sea, noten. Romanos 8:28 es una promesa. Es una promesa hermosa. Todos queremos esta promesa, que todas las cosas no obren para nuestro bien. Pero esa promesa es para un grupo específico de gente, solamente unos. ¿Quiénes? Dice el versículo, los que conforme a su propósito son llamados. Entonces queremos saber si tú y yo estamos entre esos llamados. Queremos saber si tú y yo estamos entre los llamados. ¿Ok? Entonces el día de hoy vamos a responder la pregunta, ¿qué involucra este llamado? ¿Ok? Y nada más para que nos pongamos a reflexionar un poquito, si pueden acompáñenme a Mateo 28:19. Mateo 28:19 se nos muestra que hay un llamado que realiza la iglesia. Este llamado está dirigido a todas las naciones. Ojo, este es un llamado que está en la Biblia. Lo que hace este versículo, Mateo 28:19, es que nos muestra cómo es que Jesucristo le dice a sus discípulos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Ok? Noten el versículo, lo repito. Jesucristo hablando, diciendo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, Cristo está diciendo, llámenlos a todos. Quiero que todos escuchen mi evangelio y todos, en este caso, sepan que yo puedo ser su salvador. ¿Sí? Pero ojo, noten, ese llamado no es el llamado que estamos viendo en Romanos 8:28, porque este llamado que les estoy diciendo ahorita, este llamado llega a todos, pero no todos creen en este llamado. No todos terminan amando a Dios, que eso es lo que nos decía Romanos 8:28, ¿no? Esta promesa es para los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, este no es el llamado del que estamos hablando. Este es un llamado que existe en la Biblia. Pero lo que nos muestra este versículo de Romanos 8:28 es que hay otro tipo de llamado. Un llamado que es especial para los cristianos, ¿sí? Un llamado que no tienen todas las personas, ¿ok? Y esto se nota todavía más porque si leemos los siguientes versículos de Romanos 8:28, notamos que hay un grupo del que está hablando. Chequen, Romanos 8:28, se nos dice, Romanos 8:29, perdón, se nos dice en este versículo y en el versículo siguiente que solo es un grupo el que está llamado, ¿sí? Dice el versículo 29, porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Noten ahí primeramente, está diciendo, a los que conoció, a los que conoció. Es un grupo específico, ¿sí? Ese grupo específico lo predestinó para que fuera hecho a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que tengan un corazón que se parezca al de Jesucristo, ¿sí? Y continúa el versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y noten esa palabra, el llamado, que es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? A esos que predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, a esos justificó. Y a los que justificó, a esos glorificó. En otras palabras, los que son llamados, ojo, son salvados. ¿Qué es lo que significa justificados? Los que son llamados son salvados. Entonces hay otro tipo de llamado, hay un tipo de llamado que no es el que realiza la iglesia. Hay un tipo de llamado que tiene la gente que si tiene ese llamado, es salva. Si tienes este llamado, te conviertes en una persona salva, ¿sí? Y ese es el llamado que estamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces este llamado es un llamado que podemos llamar nosotros particular, ¿ok? Y el llamado de predicar a todas las naciones es un llamado que podemos llamar general, ¿ok? Nada más noten las diferencias. ¿Cuál es el llamado general? El llamado general es el que realiza la iglesia, ¿ok? Lo realiza la iglesia, porque la iglesia tiene que ir y predicar a todas las naciones, ¿sí? El llamado general es el que realiza la iglesia cuando va y por las calles predica el evangelio. Cuando va y en todo lugar, ellos anuncian que Jesucristo es el Salvador, ¿sí? El llamado general también es para todo el mundo. Ojo, segunda cosa, es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que discriminar a nadie, ¿no? Tenemos que ir y predicarlo a todos, ¿sí? Tú tienes que ir y anunciar el evangelio a todas las naciones. Y el llamado general, 3, es un llamado que puede ser rechazado. Ojo, noten eso. Cuando un predicador predica, no todos lo reciben bien, ¿sí? Un predicador está anunciando la palabra de Dios y muchos simplemente no escuchan, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese es un llamado que está haciéndose por la persona, ¿ok? Y yo no voy a ser convincente para nadie, por ejemplo, ¿ok? Ese es el primer tipo de llamado, el llamado general. Pero este llamado de Romanos 8:28 es un llamado que podemos llamar específico. Es un llamado específico. ¿Por qué? Primeramente, porque es un llamado realizado por Dios. Es un llamado realizado por Dios. Dios elige a quién va a hacer este llamado, ¿sí? Y es el predicador que está anunciando estas palabras, básicamente. Segundo, es un llamado que es para los escogidos, para los escogidos. Si ustedes se han puesto a pensar alguna vez en esta doctrina que se llama predestinación, esto es a lo que hace referencia. Dios eligió a gente antes de la fundación de los tiempos. Y esa gente elegida, pongan ustedes, como que hizo una lista de todos los que iban a ser. De una lista que iba a abarcar todas las personas que fueron elegidas por Dios desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. ¿Ok? Y este llamado Dios lo realiza específicamente a ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los que van a ser cristianos. Ellos son los que van a ser parte de su pueblo. ¿Sí? Y 3, este llamado no puede ser rechazado. No puede ser rechazado. Ojo, noten. Cuando nosotros fuimos escogidos a pesar de que éramos pecadores, ¿sí? Pero en el momento en el cual Él actúa en nosotros, Dios obra en ti y en mí, Él nos trae delante de sus pies. ¿Sí? A mí me gusta mucho, por ejemplo, contar la forma en la que yo llegué a la fe. Ojo, yo llegué como una persona que no solamente no era cristiana, sino que era ateo, a más no poder. Eso es, no quería en lo absoluto a Dios. Y decía frases yo como, lo último que haría yo en toda mi vida sería estar en una iglesia, sería estar delante de Dios, ¿sí? Decía cosas como, preferiría yo
estar en el infierno y aceptar la condenación de parte de Dios, si es que existe, que estar alabándole a Él. Y eso lo decía yo sin ningún problema. ¿Okay? Ojo, ¿qué pasó entonces? Que de repente alguien me predica y yo acepto, yo en este caso me uno a esa fe. ¿Qué pasó? Lo que pasó es que sucedió este llamado. Dios actuó. Dios fue el predicador que habló a mi corazón y transformó mi corazón. Por eso es que no puede ser rechazado. Porque como Dios transforma el corazón, a pesar de que yo quería, entre comillas, podría decir, yo no quería estar con Dios, esa transformación me hizo sí querer a Dios. ¿Sí? Entonces, se los voy a ilustrar de la siguiente forma, nada más para que se entienda. En el momento en el que una persona está ahí predicando, en el momento en el que alguien se encuentra en el escenario y está en el púlpito y empieza a predicar, hay dos personas predicando. ¿Ok? ¿Quién? El predicador y Dios. ¿Okay? El predicador está predicando a todos, está colocando todo su esfuerzo. Ese predicador está liberando básicamente toda su energía en el momento de la predicación. Ya tiene preparado su tema está extremadamente bien hecho y es bíblico y está anunciando él a todas las personas las verdades de la palabra de Dios. ¿Sí? Ese predicador tiene una buena voz, tiene un buen bosquejo, está anunciando todo, termina la prédica y entonces 30 personas del público, de los que estaban ahí, se van a sus casas y en el camino a casa se empiezan a hablar unos y empiezan a decir, ¿qué tontería dijo el predicador? ¿Sí? Rechazan lo que estaba diciendo el predicador. A pesar de que habló con mucha fuerza, a pesar de que habló con verdad, 30 personas se van y no creen en absoluto, lo que el predicador dijo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a pesar de que el predicador estaba anunciándoselo a todos, estaba llamando a todos, su prédica no es efectiva siempre. ¿Sí? Pero al mismo tiempo que estaba predicando él ahí, se encontraba otro predicador, que era Dios. ¿Sí? Y Dios, lo que sucedió con él, es que dijo, este día voy a hablarle a 4 personas de las que están en el público. Voy a traer a mí a 4 personas, de esas personas que están ahí. Esas personas ya las seleccioné desde antes de la fundación de los tiempos. Y lo que voy a hacer el día de hoy es que voy a obrar en sus corazones para que respondan bien. ¿Sí? Y lo que hizo Dios entonces es que Dios no llamó a todos en ese momento. Dios llamó a 4. Y esos 4 fue por cada uno de ellos personalmente y utilizó las palabras del predicador, la persona que estaba ahí, utilizó sus palabras como el medio. Y entonces transformó sus corazones. Y esas 4 personas, terminando la prédica, las 4, la enteridad de las personas que Dios llamó, ellos dijeron, qué hermoso mensaje. Jesucristo debe de ser mi Salvador y debe de ser mi vida. ¿Sí? Tengo que amar a Dios. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Entonces, si notan, cuando estamos hablando acerca de un llamado general y un llamado específico, cuando hablamos acerca del llamado que viene aquí en Romanos 8, 28, estamos hablando acerca de este llamado hecho específicamente a las personas elegidas de Dios, realizado por Dios, porque transforma su corazón para que no rechacen este llamado, sino para que su corazón sea transformado y entonces tengan ellos esperanza y fe en Dios. ¿Ok? Entonces, si ya definiéramos nosotros el llamado de Romanos 8:28, ¿cómo lo podríamos definir? Podríamos definir que el llamado de Romanos 8:28 lo que involucra es que Dios agarra a sus escogidos. Dios agarra a sus escogidos. Primera parte. Y los pone en contacto con el Evangelio. Dios agarra a sus escogidos. Segundo, los pone en contacto con el Evangelio. Y tercero, les da vida a sus corazones muertos para que escuchen el Evangelio.
les da vida a sus corazones muertos para que escuchen el Evangelio. Lo repito, nada más para que lo tengan. Dios agarra a sus escogidos. Eso es, noten, Dios ya los seleccionó, ya los predestinó antes de la fundación de los tiempos. Ese es otro tema que vamos a observar la próxima semana, pero ya los predestinó, ¿sí? Ya los seleccionó. Dios agarra a cada uno de ellos y dice, a ti, Jaciel, te voy a poner en la congregación de vida nueva para el mundo. Te voy a llevar aquí para que escuches aquí la palabra de Dios, ¿sí? Dios agarra a sus escogidos. 2, los pone en contacto con el Evangelio. Y entonces me agarra a mí y me coloca en la congregación y empiezan a predicarme pastores o empiezan a predicarme miembros de la iglesia, ¿sí? 3, y esto es importante, de acuerdo al tiempo de Dios, Dios trae vida a sus corazones muertos para que escuchen el Evangelio. Ojo, dije de acuerdo al tiempo de Dios, porque puede tomar años. Dios puede mantener a una persona sin ser creyente en una iglesia por años, ¿ok? Y luego decide un día, prácticamente de la nada, hacer esta obra. ¿Por qué? Porque es de acuerdo al tiempo de Dios. Es cuando Dios decide llamar, ¿sí? En la ilustración les colocaba, Dios agarró a 4 personas que estaban elegidas y dijo, en este día voy a obrar. Y eso es lo que hizo, ¿sí? Dios obra para que estas personas tengan un corazón vivo, que estaba muerto su corazón y ahora está vivo, y como está vivo, escucha la verdad del Evangelio y dice, es verdadero y es hermoso el Evangelio. ¿Ok? Entonces noten, en este llamado que estamos viendo, Romanos 8:28, Dios siempre es el principal. Dios es el principal. Dios es quien obra todas las cosas, ¿sí? Dios es quien realiza cada una de las partes de este llamado, ¿ok? Y entonces, estas dos características, regresamos a Romanos 8:28, chequen. Romanos 8:28, noten la diferencia de las dos características que nos dice de los cristianos. La primera era los que aman a Dios. ¿Quiénes son los cristianos? Los que aman a Dios, ¿sí? La segunda es los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es la diferencia de las dos? La diferencia es que la primera nos habla de una perspectiva humana. Ojo, noten, perspectiva humana. Los que aman a Dios. Esa es tu obra, tu acción, ¿sí? Lo que tú realizas. Los que aman a Dios, ¿sí? Pero la segunda nos habla de lo que hace Dios, lo que realiza Dios, una perspectiva divina, ¿sí? Los que son llamados. ¿Por quién? Por Dios, ¿sí? Los que aman a Dios son las personas, el hombre, los que son llamados por Dios, ¿sí? Entonces noten que lo que estamos observando aquí nosotros son como dos lados de una misma moneda. Tú lanzas una moneda y puede caer de un lado águila, puede caer del otro lado sol, pero es la misma moneda, ¿sí? Y lo que observamos nosotros aquí en Romanos 8:28 es dos lados de una misma moneda, de cómo sucede la salvación. ¿Cómo sucede la salvación? De un lado, Dios está obrando para que tu corazón sea transformado. Y del otro lado, como tu corazón fue transformado, ojo, como tu corazón fue transformado, ahora amas a Dios. Eso es lo que pasó con nosotros, ¿sí? Es lo que pasa cuando llegamos a Dios. Entonces, regreso a qué es lo que sucedió conmigo. Estaba como un ateo y de repente Dios me llamó, Dios obró en mi corazón. Y entonces, ¿cómo respondí yo cuando me predicaron el Evangelio? Amando a Dios, ¿sí? Esa es la idea. Dios llama y tú respondes, ¿sí? Entonces, en la tierra, en el nivel terrenal, nosotros observamos a gente que está amando a Dios en el llamado. Pero en el nivel celestial lo que se observa es que Dios está metiendo su mano y está obrando en ellos para que empiecen a amar a Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que sucede.
Dios nos transforma para que lleguemos a sus pies y ese es el llamado del que estamos hablando el día de hoy. ¿Sí? Aquí en Romanos, entonces, conclusión, los llamados por Dios son los que llegan a amar a Dios. ¿Sí? O lo voy a colocar como lo coloca un pastor, nada más para terminar con este punto. Nuestro amor es un efecto. El amor de Dios es la causa. Ojo, Dios nos ama y nos llama. Y esa es la causa por la cual tú amas a Dios después. ¿Sí? Esto es una verdad bíblica de forma constante que aparece una y otra y otra y otra vez. ¿Sí? Y les coloco nada más unos versículos. No los vamos a ver, pero si alguien quiere anotarlos, se los sugiero bastante. Y si alguien los busca, son muy, muy importantes estos versículos. Todos son acerca del llamado de Dios. Lo observamos, por ejemplo, este llamado de Dios en Primera de Tesalonicenses 5:24. No los vamos a ver, ojo, nada más si quieren anotarlos, pueden. Primera de Tesalonicenses 5:24. Lo observamos en Romanos 1:6. Romanos 1:6. Observamos este llamado en Primera de Corintios 1:1. Primera de Corintios 1:1. En Primera de Corintios 1:9. En Primera de Corintios 1:9. En Segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Lo observamos en Segunda de Pedro 1:10. Segunda de Pedro 1:10. Igual y los dejo ahí porque ya está haciendo muy larga la lista. Pero noten, este llamado aparece una y otra vez. Todavía me faltaban 4 versículos de los que destaqué ahorita. Y nada más son unos cuantos, ni siquiera son todos los versículos. ¿Sí? Y vamos a observar uno, ¿va? Vamos a observar uno. Este no se los había nombrado, pero es Primera de Corintios 1:22 al 24. Y ese sí, búsquenlo, por favor. Primera de Corintios 1:22 al 24. Y nada más quiero que noten, porque en estos dos versículos, en estos 3 versículos de Primera de Corintios 1:22 al 24, se observan los dos llamados. El llamado general de la iglesia, del predicador que está anunciando, ¿sí? Y el llamado de Dios. Se observan los dos, ¿sí? Primera de Corintios 1:22 al 24 nos muestra cómo es que llama a la iglesia y cómo es que llama a Dios. ¿Okay? Noten, dice, versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, esa parte es importante, nosotros predicamos, ¿quiénes? Los apóstoles, la iglesia, predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Okay? Noten. El versículo 23 decía, nosotros predicamos, nosotros los hombres estamos predicando. Y cuando nosotros predicamos, llega esta predicación a dos grupos. Hay judíos, hay gentiles, dice el pasaje, que básicamente es todas las personas, pero estas personas, hay gente que rechaza nuestra predicación, ¿sí? Que cuando escuchan nuestra predicación lo que piensan es, esto es necedad. Yo estoy predicando y hay gente que va a decir, lo que está predicando el predicador es necedad. Pero hay alguien más predicando, ¿no? Dios predicando. Y cuando Dios predica, Él predica para los llamados. Gente que se encuentra en este público. Y esa gente de ese público, esos llamados, cuando escuchan la predicación, ellos escuchan que Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Sí? Eso es el llamado especial. Es el llamado específico, perdón. ¿Sí? El llamado específico. Entonces, ese es el llamado del que estamos hablando. Entonces, lo primero que observamos aquí. ¿Cuál es el llamado que involucra este versículo? Involucra el llamado de Dios que siempre consigue lo que quiere. ¿Sí? Transforma los corazones.
nos trae a la vida. Eso es la primero que observamos en este pasaje. ¿Okay? Y ya lo segundo, lo que me quiero concentrar ahorita, nada más es agregar un último paso al llamado. Ahorita les dije 3 cosas, ¿se acuerdan? Les di una lista de 3 cosas que involucra este llamado. Les dije, lo que involucra este llamado es que Dios agarra a sus escogidos. Esos escogidos los agarra Él y los trae. Segundo, los pone en contacto con el Evangelio. Dios agarra a los escogidos y los trae a una congregación. Los trae delante de un miembro de la iglesia, ¿sí? Para que le prediquen. Tercero, Dios da vida a sus corazones muertos. Les comenté hace rato. ¿Para qué? Para que esos corazones muertos reciban el Evangelio, ¿sí? Pero aquí les va un cuarto paso. Este paso es lo que falta de estos llamados. El cuarto paso es que Dios sostiene esa vida nueva. Dios sostiene esa vida nueva. En otras palabras, una vez que Dios llama, esa persona, su llamado no termina. Su llamado no desaparece, ¿sí? Esta es una realidad bíblica de que todos los cristianos verdaderos permanecen cristianos el resto de su vida, ¿sí? Todos perseveran como cristianos. Todos dan fruto como cristianos. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque nada más quiero aprovechar este tiempo para que veamos nosotros básicamente lo siguiente. ¿Por qué la salvación no se pierde? ¿Sí? Si pueden, acompáñenme a Juan 15:16. Juan 15:16 nos muestra cómo es que un verdadero cristiano no deja de ser cristiano. ¿Sí? Chequen. Y lo hace de una forma muy específica. En este pasaje, Juan 15:16, Cristo está hablando. Cristo está hablando acerca de cómo es que Él escogió a ciertas personas para salvación. ¿Ok? Pero noten la forma en la que lo frasea. Dice el versículo 15:16 de Juan. Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Eso nos habla del llamado. Les dije, es un llamado de parte de Dios. Dios lo realiza. Dios los escoge, no los escogemos nosotros. ¿Ok? Yo no los escogí ustedes no me escogieron a mí, perdón, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Noten, ¿quién es un cristiano? Un cristiano llamado. Un cristiano llamado es aquel que da fruto. Un cristiano llamado es aquel que su fruto permanece, ¿sí? Por eso, cuando se van de la fe las personas de una congregación, no es porque dejaran de ser creyentes, es porque nunca lo fueron, en la mayoría de los casos, aunque sea, ¿sí? Nunca fueron creyentes y por eso se van de la congregación, porque todos los que son llamados a tener mucho fruto, pero los que no son llamados llegan y están por un tiempo y luego se van, ¿sí? Simplemente se desvanecen. Es una verdad bíblica que les digo, aparece una y otra vez. Entonces les digo a ustedes, ¿por qué la salvación no se pierde? Lo que observamos nosotros aquí y en el resto de las escrituras es porque el obrar de Dios es efectivo. Si Dios te llamó, vas a permanecer ahí. Si Dios te llamó y te transformó para que des fruto, vas a dar fruto, ¿sí? Si Dios te llamó y te amó, Él te guarda a ti como creyente, ¿sí? Es una verdad que aparece una y otra vez. Les digo nada más 2 versículos ahorita, yo se los leo, no se preocupen, no los busquen. Judas 1:1 hace referencia a los cristianos y les llama llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. Ojo, guardados para Jesucristo, porque Dios cuida de ellos. Yo los llamé, yo los amé, yo los guardo y los cuido, ¿sí? O 1 Corintios 1:8.
donde Pablo promete, 1 Corintios 1:8, Pablo le promete a los miembros de la iglesia, les dice, Dios los confirmará hasta el fin. Dios los confirmará hasta el fin. No se van a ir, no van a desaparecer, no van a caer. ¿Por qué? Porque Dios los va a confirmar hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Por eso la salvación no se pierde. Porque una vez cristiano, Dios ya obró en ellos para que permanezcan en la fe, en la iglesia y den fruto. ¿Okay? Dios ya obró en ellos para que permanezcan en la fe, en la iglesia y den fruto. O, si se regresan a Romanos 8:28, chequen la fórmula que viene ahí. Romanos 8:28. Romanos 8:28 era una promesa, ¿se acuerdan? Les había comentado ahorita. ¿Cuál es esa promesa? La promesa es, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto va relacionado. Porque lo que está diciendo ahí no es, todas las cosas van a salirte como tú quieras. ¿Sí? Lo que está diciendo más bien es que todas las partes de tu vida van a conseguir el mayor bien que existe. Que tú estés con Dios. ¿Sí? Si todas las cosas van a conseguir eso, significa que para un verdadero cristiano, un llamado de Dios, cuando viene alguna situación difícil en la iglesia y lo están criticando o está sucediendo algo que no debería suceder, esa cosa que sucede lo va a traer más cerca de Dios. No lo va a sacar de la iglesia. ¿Sí? Cuando está sucediendo alguna tragedia, alguna dificultad en la vida por alguna enfermedad, esa situación no lo va a sacar a él, lo va a hacer traerlo más cerca de Dios. ¿Sí? Porque lo que está haciendo Dios es que con todas las situaciones que pasan en tu vida y en mi vida, Él nos está haciendo permanecer cristianos hasta el día en el cual tú mueres y Él te presenta delante de la presencia de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es tan importante este tema. Y entonces alguien puede preguntar, ojo, alguien puede preguntar, ¿y entonces qué sucede con los que se rindieron? ¿Qué sucede con los que se fueron de la congregación? ¿Okay? ¿Qué hago yo con los que se fueron? Que y aquí la respuesta es, se los voy a dar de la forma más sencilla y luego le explico. Pero la respuesta más sencilla es, háblales como a no cristianos. Esa es la forma más sencilla. ¿Okay? Ojo, puede ser que alguien sí era cristiano. No estoy diciendo que todos los que se van de la congregación no son cristianos. Pues hay alguien que está cayendo y que luego se va a levantar. ¿Ok? Pero también puede ser, amigos, y tenemos que darnos cuenta de esto, puede ser alguien que simplemente no era cristiano. Simplemente no es que cayera y se fuera, sino simplemente nunca lo había sido. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Independientemente de cuál sea el de los dos casos. Aún si fuera uno que es cristiano, y se fue, aún así le llamas y le predicas el evangelio. Le hablas como un no cristiano. ¿Qué haces con un no cristiano? Le predicas la palabra de Dios. Lo llamas al arrepentimiento, lo llamas a los pies de Dios, lo llamas a la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que hacemos con los que no son cristianos. Eso es lo que se hizo conmigo cuando llegué. ¿Sí? Y si yo me voy, eso es lo que espero que se realice también en ese día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería un error muy, muy grande, ojo, y noten la falta de amor. ¿Qué sucedería? Si yo simplemente asumo que es un creyente y por eso mismo no lo llamo de vuelta de una forma correcta. Nomás lo estoy llamando a un edificio y no lo estoy llamando a los pies de Dios. Nomás lo estoy llamando a que regrese de su error, pero no lo estoy llamando el arrepentimiento delante de Dios. ¿Sí? Y así básicamente estoy diciendo, si no era cristiano y yo le hablo así como cristiano, estoy asegurando que yo no contribuyo en lo absoluto a que llegue a ser salvo. ¿Sí? Esa es la idea básicamente. A mí me entristece mucho, si soy bien, bien honesto, cuando hay gente que se va. Y hay gente que no solamente se va, sino que crece y crece y crece en el pecado. Y a mí me saca mucho, por falta de una mejor expresión, me saca mucho de onda
cuando sus amigos de la congregación lo ven y empiezan a hablar con esa persona y no mencionan en ningún momento a Dios y regresa y ven a los pies de Cristo y Dios puede ser tu Salvador. ¿Sí? Me saca mucho de onda. ¿Ok? Regresamos al cómo les hablamos como no cristianos. ¿Por qué? Porque no tenemos que cometer el error de pensar y llamarles simplemente creyentes seguros cuando no lo sabemos y darles una falsa seguridad como si una fe sin obras fuera una fe verdadera. Ojo, yo sé que han leído este pasaje en Santiago, y si no se los comento, pero una fe verdadera no es una fe sin obras. La fe sin obras está muerta, se nos dice en Santiago. En otras palabras, una persona que dejó de estar en la congregación, dejó de amar a las personas de la iglesia, dejó de estar buscando a Dios, está mostrando con sus obras que no hay fe. ¿Sí? Por eso el constante, vayan y predíquenles. ¿Sí? La fe siempre da como resultado las obras. O como decía Jesucristo en el pasaje que leímos hace rato, yo los llamé, los escogí para que den fruto y su fruto permanezca. Cuando Jesucristo obra, hay fruto permanente. ¿Sí? Entonces, a los que se van, les predicamos el Evangelio y esperamos en Dios que respondan bien al llamado de Dios. ¿Sí? Y sean salvados y guardados el resto de su vida. ¿Ok? Esa es la primera duda. La duda de qué hago con los que no están aquí. ¿Sí? Pero les voy a dar otra duda más y ya la respondemos. Segunda duda. Y esto viene muy unido a estos temas de predestinación, si soy bien honesto. Porque ahorita, si notan, sí estamos hablando acerca de predestinación. ¿Okay? Hay gente que, escuchando estos temas, por ejemplo, lo que se pregunta es acerca de sí mismos. Y empiezan a decir estas dudas, por ejemplo. ¿Y qué pasa si yo me voy? Si yo soy el que se aleja. Si yo soy el que se rinde, ¿sí? Con Dios. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si yo no sé si soy de los llamados? ¿Ok? ¿Cómo sé yo que soy de los llamados? Aquí les va la respuesta sencilla. Se verá en tu forma de vivir si eres llamado. ¿Ok? Y esa es una buena noticia, ojo. Se verá en tu forma de vivir si eres llamado. Porque eso quiere decir que si mi pregunta es, ¿qué pasa si yo algún día me rindo? La respuesta es, no te rindas. No dejes que llegue ese día. ¿Sí? Muy sencilla. No dejes que llegue ese día. Permanece tú dentro. Esfuérzate por permanecer dentro. O si la pregunta es, yo no sé si soy de los llamados, la respuesta es, mi vida que ame a Dios, mi vida que dé fruto, está reflejando que yo soy de los llamados. En otras palabras, no necesitas una confirmación de algo que te diga a ti, algún sentimiento en tu ser que te diga, tú eres de los llamados. Lo que necesitas es observar tu vida y observar si tu vida refleja un amor por Dios. Si observar si tu vida refleja un amor por la iglesia. Si observar si tu vida refleja un amor por la palabra. ¿Y qué crees? Buena noticia, si tú ves todo eso, eres de los llamados. Y vas a ser guardado por Dios toda tu vida. Y vas a permanecer cristiano y lo vas a observar a Dios en la vida eterna cuando acabe esta vida. ¿Sí? El llamado se evidencia porque responde la gente al llamado. ¿Sí? En otras palabras, porque da fruto. Y entonces lo que tiene que suceder contigo es, si tú dices el día de hoy, yo sé que Dios me llamó, yo sé que Dios ha obrado en mí, yo sé que soy cristiano, yo sé que Dios ha obrado y transformado mi corazón. Entonces el día de hoy lo único que tienes que hacer es agarrar la responsabilidad de vivir como aquel que fue llamado a amar a Dios. Les doy un versículo. Segunda de Pedro 1:10. Si pueden acompáñenme con ese y con ese terminamos.
Segunda de Pedro 1:10. En este versículo, Pedro básicamente está diciendo exactamente lo que yo les comento ahorita. Pedro lo que está haciendo es que está diciendo, si tú tienes un llamado, si tú sabes que amas a Dios ahorita, lo que vas a tener que hacer es afirmar ese llamado, confirmarlo con tus acciones. ¿Sí? Dice el versículo, segunda de Pedro 1:10. Hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Ojo, noten, ya tienen la elección de parte de Dios, por eso mismo están en la congregación, por eso mismo creen en Dios, por eso mismo aman a Dios. Ahora esfuérzate y sé diligente, eso es trabaja, obra, para hacer firme ese llamado. ¿Sí? Y por eso la salvación no se pierde. ¿Sí? Porque como Dios obró en ti y Dios te llama a través de estos versículos, te llama a través de la predicación a que no abandones, sino que te pongas a obrar. Por eso mismo no se pierde la salvación. Porque Dios hace que permanezcas una y otra vez a través de su palabra y la gente que predica, haz firme tu llamado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vemos nosotros en el llamado de Dios. ¿Ok? Les doy un breve resumen y termino con 3 conclusiones. ¿Ok? 3 conclusiones. Este pasaje de Romanos 8:28 nos está diciendo a nosotros que una característica principal de un cristiano es que es alguien que es llamado de parte de Dios. ¿Ok? Y esto no nos hace referencia a un llamado que tú rechazas, sino es un llamado en el cual Dios obra en tu corazón y transforma tu corazón para que respondas. ¿Sí? Es el llamado que pasó con todos aquí. Y por eso todos los que ves aquí en la congregación que se nota ese amor que tienen por Dios, es porque Dios los llamó y transformó su ser. ¿Sí? Y entonces, ojo, noten que, sin embargo, eso no nos quita una responsabilidad, sino que nos da más responsabilidad. Nos da la responsabilidad de que si yo veo que Dios ha cambiado mi corazón para amarlo, ahora tengo la responsabilidad de amarlo, de esforzarme en eso, de ser diligente en eso. ¿Sí? Y de esa forma es la forma en la que la salvación no se pierde. Entonces, alguien les pregunta alguna vez, ¿por qué no se pierde la salvación? Dicen ustedes, porque Dios obró en mi corazón y lo transformó de forma definitiva. Dios obró en mi corazón y lo transformó de forma definitiva para que yo lo ame el resto de mis días. ¿Sí? Y yo lo obro al buscarlo en la palabra. Yo lo obro al buscarlo con mis hermanos de la iglesia, que nos hablemos los unos a los otros todo el tiempo de qué tan glorioso es Dios. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy. Termino con 3 conclusiones. 3 conclusiones. Todas estas ya las dije, pero lo voy a recalcar más. ¿Va? 3 conclusiones. Primera conclusión. El ser llamados nos da un fundamento sólido para nuestra vida. El ser llamados nos da un fundamento sólido para nuestra vida. Ojo, noten, un fundamento que es como la base sobre la que se construye todo lo demás. ¿Sí? Y noten, el fundamento para mi vida cristiana no es lo que yo hago, es lo que Dios hizo cuando me llamó. Eso es muy importante. Si yo pienso que el fundamento para mi vida es mi oración de conversión, es un ejemplo, ¿no? Si yo pienso que el fundamento para mi vida son mis obras, no tengo un fundamento sólido. Este fundamento basado en mí no me dice que yo voy a permanecer cristiano, no me dice que yo voy a crecer como cristiano, ¿sí? En cualquier momento mi corazón falla y yo pierdo por completo todo, ¿sí? Pero el fundamento sólido del llamado de Dios sí me dice que lo voy a lograr. Porque ese fundamento sólido es el actuar de Dios, la obra de Dios, ¿sí? Que sustenta nuestra vida cristiana. ¿Ok? Por eso no se pierde la salvación, por eso el llamado de Dios
es definitivo y dura toda la vida transformando nuestros corazones para que amemos a Dios y demos fruto. ¿Okay? Y por eso los verdaderos creyentes no solamente no se van de la congregación, o si se van, regresan arrepentidos de forma rotunda, ¿sí? Y con cualquier sufrimiento son traídos más cerca de Dios, ¿sí? Entonces, porque tenemos un sólido fundamento. Entonces, si ustedes construyen su vida en algo, amigos, construyanla en eso. Dios me llamó y ha obrado. Y como Dios ha obrado, el resto de mi vida está segura en Dios, ¿sí? Segunda conclusión. Segunda conclusión. Al mismo tiempo, el llamado de Dios nos da una responsabilidad. El llamado de Dios nos da una responsabilidad. Porque yo sé ya entonces que cuando Dios llama, Dios transforma la vida. Ahora tengo la responsabilidad de vivir esa vida transformada. ¿Sí? Como Dios transformó mi vida, me salvó, me llamó, ¿sí? Ahora tengo que vivir como una persona llamada. ¿Sí? Ahora tengo la responsabilidad de vivir con un corazón que persevera en la fe. ¿Ok? Segunda conclusión. Y tercera conclusión y conclusión final. El llamado de Dios nos da un nombre. Nos da un nombre. No sé si lo notaron en los versículos que estuve leyendo, pero un nombre para los cristianos es los llamados. ¿Sí? Los versículos que vimos, algunos de ellos, hacen referencia a los cristianos como llamados. ¿Sí? Entonces, colocan de nombre. ¿Quiénes son ellos? Son los llamados. ¿Okay? Es un nombre que deberíamos de recordar. Ojo, en nuestra congregación tenemos nombres que ya le damos a la gente de la iglesia. Y son nombres buenos, ¿sí? Hay nombres que nosotros utilizamos un lenguaje, por ejemplo, llamamos a los cristianos los que recibieron a Cristo en su corazón. Llamamos a los cristianos los convertidos. Llamamos a los cristianos la iglesia. Todo eso está bien, ¿ok? Pero muchas veces nos deshacemos de los nombres que Dios coloca para los cristianos en la misma palabra, ¿sí? Y uno de los más importantes es los llamados, ¿sí? Por eso es que aparece una y otra y otra y otra vez en la Biblia. Por ejemplo, les voy a leer unos cuantos versículos, pero no los busquen, nada más estoy leyéndolos, ¿ok? Por ejemplo, en la Biblia, Dios aparece como el que los llama, y así se le conoce a Dios, el que los llama. Primera de Tesalonicenses 5:24. O aparece la iglesia como los llamados de Jesucristo. Romanos 1:6. ¿Sí? Estos de hecho ya se los di arriba, nada más lo estoy diciendo ahorita. O aparece también la iglesia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, como los llamados a ser santos. ¿Sí? O aparece que Jesucristo dijo, ustedes no me escogieron, sino que yo los escogí a ustedes, que es el versículo que leímos hace rato. Aparece que Dios escogió de lo vil y de lo menospreciado del mundo. ¿Sí? Pero también somos llamados los escogidos, los llamados los escogidos. ¿Sí? O aparece, fiel es Dios, que por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él nos ha salvado, es otro versículo, y nos ha llamado con un llamamiento santo. ¿Sí? O el versículo de Pedro que leímos hace rato, sean cada vez más diligentes en hacer firme su llamado. Aparece esta palabra llamado una y otra y otra y otra vez, ¿sí? Porque es lo que hace un cristiano. Ojo, amigos, ¿cuántos versículos aparecen acerca de recibir a Jesucristo en la Biblia? ¿Cuántos piensan ustedes que aparecen? Les voy a dar la respuesta. Uno solo aparece acerca de recibir a Jesucristo.
Y aún así pensamos nosotros, lo que tiene que pasar para que tú te conviertas, para que seas un creyente, es que tienes que recibir. Es cierto, tienes que recibirlo, pero noten cuánto más énfasis hay en esto. Versículos que hablan acerca de los creyentes como los llamados, los creyentes como los escogidos. Si soy bien honesto, a mí me da mucha pena que hay ocasiones en las cuales nos avergonzamos de estos temas de predestinación y de elección de parte de Dios. ¿Por qué? Me da pena. Porque aparecen una y otra y otra y otra vez y no solemos hablar de ellos. Deberíamos más bien estar nosotros firmes en este conocimiento. Si yo sé que fui llamado de parte de Dios y soy un llamado, eso asegura mi vida. Entonces no voy a avergonzarme de esto. Yo fui llamado de parte de Dios y ustedes son llamados de parte de Dios. ¿Sí? Vamos a terminar en oración. Y nada más para agradecer a Dios que el día de hoy somos parte de los llamados. Y orar también, hermanos, porque vayamos y prediquemos para que más lleguen a ser parte de los llamados. ¿Ok? ¿Me acompañan? Padre, gracias porque nos permites el día de hoy observar a través de tu palabra que tú nos has llamado a cada uno de nosotros, que el día de hoy sabemos que somos cristianos porque tú obraste en nuestros corazones para traer vida a cada uno de ellos, que no llegamos aquí accidentalmente, sino que fue porque tú nos estuviste llamando específicamente al lugar donde nos predicaron, porque tú obraste a través de tu Espíritu Santo para traer vida a nuestros corazones y que escucháramos la palabra y la recibiéramos con alegría. Padre, te pido que el día de hoy nos ayudes a ser agradecidos porque formamos parte de tu pueblo y también que no dejemos que ese conocimiento nos haga tener orgullo, que no dejemos que ese conocimiento nos haga estar nosotros como si fuéramos superiores a lo que somos, porque ese no es el propósito de tu palabra. Padre, más bien que pensemos nosotros, así como yo fui llamado, también cualquier otra persona allá afuera a la que yo le pueda predicar, aún las personas que en ocasiones a mí no me agradan o en ocasiones me retan en paciencia, o las personas en las que no veo que pueda haber un fruto, que yo no piense que soy mejores que ellas, Padre, sino que piense más bien que fue por tu llamado que yo llegué a tus pies, que les predique, que les hable, que busque lo mejor para ellos y que en tu voluntad se encuentre el llamarlos a cada uno de ellos, que se vuelvan cristianos y que sean gente que con nosotros estén felices por la eternidad, porque van a estar contigo. Padre, te doy las gracias por cada uno de los chicos que están ahorita conectados y te pido por sus vidas, para que también sigan creciendo todos ellos y primeramente por mí, Padre, porque yo sé que soy probablemente el que está más lejos de todos aquí, pero en ti, Padre, sé que podemos estar contigo y seguir progresando. Te damos las gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.